Capítulo 138, versículo 8. Hay una palabra de parte de Dios que vamos a compartir y quiero que esté atento porque hoy usted y yo vamos a descubrir algo poderoso para nuestras vidas. Amén. Libro de Salmos 138, 8. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito. ¿En quién? En mí. En mí. Decirle al que está a tu lado: en mí. En mí. Dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nuevamente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El libro de Salmos habla que hay alguien que quiere cumplir un propósito en tu vida y en mi vida. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese alguien? Dios. Decirle que está a tu lado: Dios quiere cumplir su propósito en mi vida. Diga conmigo: no soy cualquier persona. Soy alguien que Dios tiene un propósito para con él. Amén. Muchas veces nosotros nos vamos criando, nos vamos desarrollando y venimos a la iglesia, ¿sí? Y conocemos a Dios, pero vivimos ignorando el propósito que Dios tiene para nosotros. Vivimos ignorando que hay alguien que tiene un plan, que tiene un proyecto, hay alguien que tiene una intención. Dios tiene un proyecto para nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en mi vida. Hay un plan de Dios. Hay un proyecto de Dios. Dice la Biblia: Dios cumplirá su propósito en mi vida. Amén. Hay un propósito. Usted no es un accidente de la vida. Usted no es un error de una pastilla. Usted no es el fruto de una pasión desordenada de papá y de mamá y que antes de tiempo usted vino a la vida. ¿Sí? Usted está en este lugar para cumplir un propósito. Diga conmigo: estoy en este lugar para cumplir un propósito. Hay algo, hay un sueño de Dios, hay un anhelo de Dios sobre tu vida. Y alguno dirá: pastor, me dijeron que no sirvo para nada, me dijeron que soy un fracaso, me dijeron que no puedo emprender nada, me dijeron que siempre voy a estar igual. Esas son puras mentiras del diablo. Diga conmigo: son mentiras del diablo. Soy alguien muy valioso, diga. Hay un propósito de Dios. Si usted logra entender eso, usted va a salir del estancamiento. Usted ya no se querrá matar, ya no querrá destruir su vida, ya no estará depresivo, ya no estará estancado, ya no estará encarcelado. Porque hay gente, mis hermanos, que cuando viene la prueba, viene la lucha, dice: no puedo seguir más, no quiero vivir más. ¿Sabe por qué? Porque desconocen que hay un propósito mayor, hay un plan mayor, hay un sueño de alguien mayor, y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret, que dice la Biblia que me creó con un plan, me creó con una intención, me creó con un propósito. Usted es el resultado del anhelo del corazón de Dios. No estoy porque papá y mamá dijeron vamos a tener un bebé, no. Hay alguien más grande que papá y mamá, y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted está en la tierra, si usted está vivo, es para cumplir un propósito. Diga conmigo: voy a cumplir un propósito. Pero el problema es que lo desconocemos. El problema es que perdemos el tiempo. El problema es que pasan los años y le creemos a lo que nos dice la televisión, lo que dice el esposo, lo que dice la esposa, lo que me dice este o aquel, y desconocemos o le erramos al blanco. Y nos vamos criando como si no tuviéramos un propósito. Entonces andamos formando nuestra vida de acuerdo a la voluntad de la gente, pero no de acuerdo al plan que Dios tiene para mi vida. Mi hermano, el día que descubras, presta atención, el día que descubras el propósito de Dios, por el cual usted fue creado, fue diseñado, usted será la persona más feliz sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tendrás pruebas, tendrás luchas, pero usted va a decir: pero yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Soy bendecido, soy pleno. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Pero cuando yo estoy desalineado con Dios, cuando yo no estoy enfocado en Dios, las cosas se complican. Fíjense lo que dice el diccionario, sí, de lo que significa la palabra propósito. Es la intención o el ánimo por el que se realiza una acción. Es la intención o el ánimo por el que se realiza una acción. Hay una intención, hay un ánimo de parte de Dios. Por algo te creó Dios.
Pastor, pero he sufrido tanto, pero ese no es el anhelo de Dios. Ese es el resultado de estar lejos del propósito de Dios. Ese es el resultado de perder el tiempo, lo que estás sufriendo, lo que tanto te ha costado. Es el resultado de no estar enfocado en lo que Dios quiere que usted esté enfocado. Porque el diccionario dice que propósito es la intención o el ánimo con el que se realiza una acción. Diga conmigo, tengo que descubrir cuál es mi propósito. Pastor, creo que mi propósito es tener hijos. Sí, en parte sí. Creo que mi propósito es que vaya a trabajar. Sí, son propósitos generales. Pero hay un propósito individual para tu vida. Hay un sueño para tu vida que solamente usted y nadie más que usted lo va a cumplir y lo va a realizar. Dios te capacitó, Dios te dotó de dones especiales que no los tiene el de al lado. ¿Para qué? Para que cumplas ese propósito. Y Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, conocemos cientos de hombres en la Biblia que tuvieron un propósito determinado. ¿Cuántos escucharon alguna vez nombrar a Moisés? El propósito de Moisés era sacar al pueblo de la esclavitud e introducirlos a la tierra prometida. El propósito de él, Dios lo llamó para eso, como nos enseñaba nuestro pastor. Dios no lo llamó para que haga una congregación en el desierto. Dios no lo llamó para que haga esto, para que haga la célula. Dios lo llamó para que saque al pueblo de la esclavitud y lo introduzca en la tierra prometida. Ese era su propósito. Él descubrió su propósito en Dios y en base a ese propósito empezó a trabajar. Conocemos también a Josué. Dios lo llama y le dice, tu propósito es, Moisés no va a entrar a causa de la desobediencia, tenés que introducir al pueblo en la tierra prometida y distribuirle la tierra que a cada uno le corresponde. Josué conoció su propósito. Conocemos a Juan el Bautista. El propósito de Juan el Bautista era abrir un camino antes de la llegada de nuestro Señor, preparar el camino para el Mesías enviado. Pregunto, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Porque por no conocer el propósito es que andamos divagando, es que andamos boyando en el mar de la vida sin saber qué decisiones tomar, sin saber qué camino seguir. Tenemos un montón de dones y lo sabemos, tenemos capacidad y lo sabemos, pero no las usamos porque no sabemos en dónde, no las usamos porque no sabemos en qué momento, en qué tiempo, porque estamos ignorando el propósito de Dios para nuestra vida y decimos, yo sé que Dios me quiere usar, yo sé que Dios quiere hacer algo, pero no sé ni cuándo ni dónde. Dios no anda jugando a las escondidas. Es tiempo de conocer el propósito que Dios tiene para usted y que Dios tiene para mí. Mi hermano, dice la palabra que el apóstol Pablo se presenta al rey Agripa y le dice, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Él le dice, hay una visión celestial, hay un orden, hay un propósito. Y él le dice, y yo no he sido rebelde a lo que Dios me está pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo no voy a ser rebelde a lo que Dios me está pidiendo. El apóstol Pablo estaba perseguido. El apóstol Pablo estaba encarcelado. Lo traen con cadenas ante el rey y él le dice, oh rey, no fui rebelde a la visión celestial. Qué bueno que en esta noche entendamos que Dios tiene un propósito, número uno, y no ser rebelde a ese propósito. Porque cuando yo me revelo al propósito de Dios, las cosas se empiezan a complicar en mi vida. Las cosas se empiezan a complicar en mi familia. Diga conmigo, hay un propósito de Dios. Amén. La rebeldía siempre traerá consecuencias. Si había alguien que fue rebelde a la visión que Dios le había dado, al propósito, ese alguien es Jonás. Busque el libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, uno de los profetas menores, sí, capítulo 1. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y piense y abra su corazón, porque si usted logra entender que Dios tiene un pensamiento, un propósito, una intención sobre tu vida va a cambiar para siempre. Amén. Gracias. ¿Lo tiene Jonás 1? Abdías, Jonás. ¿Lo tiene? Está por ahí, bien. ¿Lo tiene? Muy bien, gloria a Dios. Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate, versículo 2, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mis hermanos, el propósito de Jonás, ¿cuál era? ¿Ir a dónde?
¿A dónde? Ir a Nínive, no era ir a otro lugar. Era ir a Nínive. Su propósito Dios se lo dio detalladamente como a cada uno de nosotros. Le vuelvo a repetir, Dios no juega a las escondidas. Muchas veces viene gente y nos dice, pastores que yo no conozco para lo que Dios me quiere usar. ¿Puede ser eso que Dios te diga, te quiere usar? ¿En qué, Señor? No, ahora no te digo. A ver, fíjate, a ver. No, no es así. El problema es que nosotros no rendimos nuestro corazón para decirle, Señor, ¿en qué me querés usar? ¿De qué manera me querés usar? Yo encuentro a un Dios que a lo largo de la Biblia llama a un hombre y le dice, ¿para qué? Te voy a usar, tenés que liberar al pueblo. Te voy a usar, tenés que ir a predicar a Nínive. No le da vuelta, le dice, anda porque están rebeldes, porque están desorejados. Anda y salvalos, llevale una palabra, porque voy a traer un juicio contra ellos. Le dio una orden clara de cuál era el propósito. Mis hermanos, debemos entender que Dios no juega a las escondidas. ¿Sí? Que está a tu lado, Dios no juega a las escondidas. Decirle, si no sabes para lo que Dios te quiere usar, decirle. Hacerle, porque Dios ya te lo dijo, decirle. Dios ya te lo dijo. Dios ya te lo dijo. Dios ya me lo dijo en que me quiere usar. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces está lo que me dice la gente, lo que me dice el canal, lo que me dicen los hombres, lo que dice mi carne, lo que me dice el diablo. Está un montón de cosas. Pero usted y yo sabemos para lo que Dios nos quiere usar. Usted sabe que hay un propósito de Dios sobre su vida. Usted y yo sabemos que Dios quiere hacer algo. El propósito de Jonás es ir a Nínive y llevar una palabra de parte de Dios. Pero fíjese lo que dice el versículo 3, lo que hace Jonás. Fíjese lo que dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios, el propósito para él era ir a Nínive. ¿A dónde se fue Jonás? A Tarsis. A Tarsis. ¿Está bien hacer eso, sí o no? ¿Y por qué nosotros a veces lo hacemos? ¿Por qué si sabemos que Dios nos está pidiendo algo, por qué no nos comprometemos con él? ¿Por qué si sabemos? Porque vemos a Jonás y decimos, ¡qué cabezón! ¿Cómo va a hacer eso? Dios le dijo que se vaya a Nínive. ¿Y a dónde se fue? A Tarsis. Él tenía que ir hacia la derecha, pero mi hermano, usted tiene que ver el mapa. Se fue totalmente hacia la izquierda. Dice, allá quiere Dios que vaya, allá no voy a ir. Yo me voy a ir para allá y me voy a escapar del propósito divino. Pero tengo algo para decirte, nunca, pero nunca te vas a poder escapar del propósito que Dios tiene para tu vida. Yo si le tendría que poner un mensaje, un título a este mensaje es, usted y yo elegimos cómo, en qué condición llegaremos a Nínive. Pero llegar, vamos a llegar y se lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Usted y yo elegimos en qué condiciones vamos a llegar. Si bendecido o en victoria o hecho trizas, a la rastra, arruinados, atormentados, con miedo, pero que vamos a pisar la tierra de Nínive, la vamos a pisar. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y usted y yo no somos nadie, no somos quien para decirle, Señor, yo no lo voy a hacer. Porque Dios dice, lo vas a hacer. Señor, no lo voy a hacer. Dios dice, lo vas a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Porque después venimos y decimos a los pastores que el diablo, diga conmigo, no hay que meter al diablo donde no hay diablo. Es que el diablo, es que esto, es que la gente, es que la iglesia, mentira. A veces somos nosotros que estamos luchando en contra del propósito divino. Dios le dice, andate a Nínive, y él dice, yo me voy a Tarsis. Fíjese lo que pasó ahora. Fíjese para que usted entienda y usted lo puede estudiar después en su casa a través de los mapas. Ahí está. Dios le pide que él vaya de Galilea. Diga conmigo, Jonás vivía en Galilea. Y le pide que se vaya a Nínive a predicar la palabra. ¿Sabe cuántos kilómetros tenía que hacer él? Diga conmigo, 1136 kilómetros. ¿Estaba acá nomás hacer la voluntad de Dios para él? ¿Estaba acá nomás? No. ¿Por qué él no tenía un auto? ¿Cuántos saben que Jonás no tenía auto? No tenía motos. Dios le dice, anda a predicar a Nínive. Y él habrá dicho, ¡uy, cuánto trabajo! ¿Cómo cuesta servir a Dios? ¿Cómo cuesta hacer la voluntad de Dios? Él habrá dicho eso. ¿Sí? ¿Me acerca esto, por favor? Más acá. Él habrá dicho, ¿cómo me cuesta servir a Dios?
¿Cuántas veces nosotros decimos lo mismo? ¿Cómo cuesta cumplir con el propósito de Dios? ¿Alguna vez dijiste eso? Yo alguna vez lo pensé. ¡Qué difícil cumplir con el propósito de Dios! ¡Qué difícil es aceptar el desafío de Dios! ¡Qué difícil! Y para este caso, para Jonás, mis hermanos, eran 1136 kilómetros que él tenía que hacer caminando o en una mula. Diga conmigo, caminando o en una mula. No era un caballo súper de carrera que iba a ir... No, iba a ir tac, 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 tac. 1136 kilómetros. Diga conmigo, lleva trabajo y lleva tiempo. Pero diga conmigo, me conviene. Él tenía que ir a Nínive por tierra caminando 1136 kilómetros. Pero dice la Biblia que él, en vez de ir a Nínive, ¿hacia dónde se fue? A Tarsis. Mis hermanos, tengo una noticia para darte. Desde Galilea hasta Tarsis hay 3.827 kilómetros. 3.827 kilómetros. Él no quiso hacer 1.000 kilómetros la voluntad de Dios, hizo 3.800 la voluntad de la carne. ¿Usted está entendiendo? Mis hermanos, aunque parezca algo alocado lo que Dios me pide, aunque parezca que es mucho esfuerzo lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios te está pidiendo siempre va a ser algo que te va a bendecir, siempre va a ser algo que te va a convenir. Él dijo, son 1.000 kilómetros, mejor hago mi voluntad. Y Dios dijo, tu voluntad son 3.800 kilómetros caminando o en una mula. 3.800 kilómetros, fíjese la pérdida de tiempo. Si le costaba hacer 1.000, imagínense ahora hacer 3.800, casi 4.000 kilómetros caminando. ¿A cuánto le gusta caminar? Algunos decimos, oh, nos cuesta caminar un poquito. Imagínate que nos digan, bueno, andate hasta Bolivia caminando, es más lejos. Caminando, fuimos en auto 3 días de viaje y llegamos recansados, imagínate, caminando. Bueno, él dijo, no, hacer la voluntad de Dios, no voy a ir ahí. Yo voy a huir de la presencia de Dios. Y él empezó a caminar. Y empezó a caminar. Mi hermano, estás escapando al propósito de Dios y estás caminando más de lo debido. Dios nunca planeó que te esfuerces tanto. Dios nunca planeó que sufras tanto. Dios nunca planeó que estés condicionado, atado, atada, atormentado por los demonios. Es la consecuencia de que Dios te dice, anda a Nínive. Y vos decís, yo voy a Tarsis porque me parece que para allá es mejor para mi vida. Mi hermano, hacer la voluntad de Dios siempre, pero siempre te va y me va a convenir, aunque parezca mucho, aunque parezca algo alocado. Dios siempre nos dice para bien. ¿Cuántos dicen amén? Decía que está a tu lado, nos conviene hacer la voluntad de Dios. Él dijo, ¿cómo voy a caminar 1.100 kilómetros? Caminó 3.800. Mis hermanos, y ahora él se encontraba en Tarsis. Se encontraba en Tarsis. Y usted conoce, ahora vamos a desarrollar la historia. Y él de Tarsis tiene que volver a hacer la voluntad de Dios y se tiene que volver a Nínive. Él de Tarsis se tiene que volver a Nínive. ¿Sabe cuántos kilómetros hay de Tarsis a Nínive? 5.911 kilómetros. Desde la desobediencia hizo 5.911 kilómetros para ir a hacer la obra de Dios. Lo que esto significa que Jonás caminó o anduvo en barco, lo que sea, 9.738 kilómetros dando vuelta, cuando en realidad tenía que hacer 1.000. Cuando en realidad tenía que hacer 1.000. Mis hermanos, 1.000 kilómetros es mucho, sí. 9.000 es muchísimo más. Dios le dijo, hace 1.000, y él, por enfrentarse con Dios, por decir, tengo otras cosas más importantes, por decir, no sé si me conviene, hizo en una vuelta alocada 9.000 kilómetros, que le llevó esfuerzo. Diga conmigo, le llevó esfuerzo. Le llevó tiempo. Diga conmigo, tiempo. El tiempo es vida, mis hermanos. Le llevó frustraciones, que ahora lo vamos a leer. Porque el salirme del propósito de Dios me está robando vida. Me está haciendo cargar con un esfuerzo innecesario que Dios nunca me pidió. Así que, mi hermano, si usted sigue sufriendo, usted tiene que tomar una decisión. O sigo en desobediencia o me vuelvo al Dios de los cielos, que tiene un propósito que me hace bien y que me bendice, aunque sean 1.000 kilómetros caminando. Prefiero 1.000 a 9.000 en desobediencia. Anduvo para acá, para allá, para acá, para allá. ¿Por qué? Por decirle, Señor, yo no quiero hacer tu voluntad. Es muy dura. La mentira del diablo, ¿sí? Porque a veces nos dice, es muy duro hacer la voluntad de Dios. Es muy duro lo que me piden. Es muy duro esto. Es muy duro, es muy duro. ¿Querés caminar? Andá como Jonás. Andá como Jonás. Dios te dice que vayas allá.
Nah, pero yo ya no quiero. Yo me voy para otro lado. Y al final de cuentas, uno se tiene que quedar solamente en Nínive esperando. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y te das cuenta que lejos de Dios nada podés hacer. Y tarde o temprano terminás vomitado en la orilla de Nínive. Diciendo, ¿a dónde está Nínive que tengo que ir a predicar? ¿No te había dicho Dios antes que vayas a Nínive? Sí, pero fui terco. Sí, pero fui terca. Siempre lo quise hacer a mi manera. Siempre me pareció mucho en los 1100 kilómetros. Decidí una vueltita por acá, por allá, y sufrí. Y en eso se me fue vida, se me fue tiempo, frustraciones, y estoy estancado. Ahora, ¿dónde está Nínive? Quiero predicar la palabra de Dios donde Dios me dijo, porque ese es mi propósito. El desobedecer al propósito de Dios siempre te traerá problemas. Siempre nos traerá problemas. Entonces hoy en esta noche vamos a rendirnos a Dios y decirle, Señor, si este es el propósito, yo lo tomo. Aunque haya que caminar 1100 kilómetros. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor, vamos. Den un aplauso a Jesús. Ya conmigo, me conviene. Fíjese, además las consecuencias que le hablé en kilómetros. Las consecuencias que enfrentó Jonás. Versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjese, note que dice, y pagando su pasaje, entró a un barco. Pregunto, ¿Dios le mandó que vaya a Tarsis? No. Dios nunca le dijo que tome un barco porque él no tenía que entrar al mar. Para ir a Nínive solamente tenía que caminar. Lo primero que hace, además de perder tiempo, vida, frustraciones, mi hermano, empezará a perder plata. Decir que está a tu lado, empezará a perder plata. Pastor, ore por mí porque no nos alcanza, porque estamos endeudados, porque estamos esto, porque estamos lo otro. Y nosotros tenemos que decir, ¿no pensaste volverte al propósito de Dios? ¿No pensaste volverte a lo que Dios tiene para tu vida? Porque como consecuencia estás invirtiendo plata en lugares que Dios nunca te mandó. Porque dice la Biblia que Dios le dijo a este hombre, anda a Nínive por tierra. Usted mire el mapa de donde él vivía, tenés que ir por tierra. Y él dijo, me meto al mar, creo que era el mar Mediterráneo, me meto al mar y empiezo y después camino y ando. Lo primero que dice, y él se tuvo que pagar su pasaje. Viene un desorden económico también. Viene un desorden en todas las áreas de mi vida. ¿Sí? También lo económico viene como consecuencia de estar desalineado con el propósito de Dios. Diga conmigo, desorden económico. Fíjense que dice, y él pagando su pasaje, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Dice la Biblia que él se sube al barco, a la nave, y van rumbo a Tarsis, y Dios empezó a levantar una tormenta. Una tormenta. Mi hermano, diga conmigo, cuando me salgo del propósito de Dios, pierdo vida, pierdo tiempo. Cuando me salgo del propósito de Dios, mis hermanos, se empiezan a levantar las tempestades. Empiezan a venir los problemas. Hay gente que nosotros hablamos y nos dice, cuando estaba en Dios, qué lindos años aquellos. Qué tremendo. Y nos muestra por ahí una foto, miramos qué tremendo cómo servíamos a Dios. Qué paz teníamos. Y ahora cómo está. No, ahora la arrastra problema tras problema. Es un calvario. Mi vida, algunos te dicen, mi vida es un calvario. Sufro acá, sufro allá, sufro allá. ¿Y qué hiciste? Dejé de ir a Nínive y quise probar a andar en barco yendo a Tarsis. Me desvié del propósito de Dios. Sé que Dios quiere que predique, pero no he predicado más. Sé que Dios quiere que cante, pero he dejado de cantar. Sé que Dios quiere que haga esto, pero lo he dejado de hacer. ¿Por qué? Porque estoy siendo rebelde a la visión celestial. Y por lo tanto vienen las tempestades, dice la Biblia. Que se levantó una tormenta donde él estaba. ¿Por qué? Porque él no tenía que ir. Pregunto, ¿quién levantó la tormenta? ¿El diablo? ¿Quién levantó la tormenta? Decide que está a tu lado, Jonás. Claro, Dios la levantó, pero ¿quién es el responsable de esa tormenta? Jonás. ¿Cuántas veces somos responsables de un montón de tormentas y lo queremos disfrazar todo? Y lo queremos disfrazar todo. Es esto, es el país, es la política, es el hermano, es el pastor, es este, es el otro. Son un montón de personas cuando en realidad sabemos
que los responsables de la tormenta somos nosotros. Por escapar al propósito divino vino tormenta. Y dice la palabra, fíjese cómo sigue. Ya vimos que perdió tiempo, perdió plata, vinieron las tormentas, los marineros tuvieron miedo, versículo 5, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo, versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mis hermanos, cuando yo escapo del propósito divino, yo entro en un letargo, en un adormecimiento espiritual. Entro en un adormecimiento espiritual como Jonás. La nave se sacudía para todos lados. Los compañeros de él, dice la Biblia, tenían miedo. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Roncando. Él ni se enteraba de lo que estaba pasando. Y era que tenía un adormecimiento. Ya no era sensible a la voz de Dios. Qué tremendo cuando pasa eso. La barca se te hunde y seguís, ¿sí?, siendo terco. No, yo estoy bien sin Dios. Yo estoy bien sin comprometerme con Dios. No por esto, no por lo otro. ¿Sí? Y entramos en ese adormecimiento espiritual. ¡Qué tremendo! Necesitamos que Dios nos despierte. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos que Dios nos despierte. Dice la Biblia, el libro de Esdras, que el Espíritu de Dios despertó a los sacerdotes, despertó a los levitas, a los jefes paternos. Los despertó, ¿por qué? Porque se habían dormido espiritualmente. Entonces la gente dice: me cuesta servir a Dios, me cuesta ir a la iglesia. ¿Por qué? Están dormidos espiritualmente. Resultado de salir del propósito de Dios. Toda la gente turbada, con miedo, diciendo, clamando a su Dios, y él ahí durmiendo. Diga conmigo: me tengo que despertar. Amén. Fíjese el versículo 11. Y le dijeron los tripulantes: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él le había dicho que era por su causa, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé, fíjese, que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Por causa de quién vino la tormenta? Por causa de Jonás. Mi hermano querido, y aquellos que nos visitan por primera vez, por segunda vez, y que recién están conociendo a Dios, no le eche siempre la culpa al diablo. El diablo es diablo, sí, claro que es diablo. Pero hay muchas consecuencias de nuestras malas decisiones. Hay consecuencias de apartarnos del propósito divino. Cuando Dios dice: por allá está Nínive, y decimos: yo me voy para allá. Dice la Biblia que se levantó una tormenta cada vez más grande, y él dice: tírenme al agua y se va a calmar la tormenta. Le dijeron: ¿cómo vamos a hacer eso? No, tranquilo. Y él tuvo que reconocer: lo que estamos viviendo todos nosotros, amigos, es consecuencia de que yo no estoy haciendo lo que debo hacer. Padres de familia, madres de familia, los que están solos, las que están solas, debemos reconocer que muchas de las tormentas de la vida, el diablo no tiene nada que ver. Somos nosotros que no nos comprometemos con Dios. Somos nosotros que Dios dice: allá está, y nosotros decimos: yo voy para allá, y empiezo a invertir plata, tiempo, vida, tormenta, y estamos, sí, empecinados que es para allá. Usted decide cómo va a llegar a Nínive, pero le aseguro que si Dios te quiere usar en Nínive, vas a llegar a Nínive. Dios cumplirá su propósito en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo va a cumplir. De todas maneras, Dios lo va a hacer. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mis hermanos, cuando él cae al mar, la tormenta se aquieta. ¿Y qué pasó ahora? Vino un pez y ¡plum! ¿Qué dice la canción? Se lo tragó. Encima de todo, había perdido plata, esfuerzo. Ahora un pez lo llevó al profundo de la mar. ¿Cuántas veces estamos en las mismas circunstancias? No sabemos para dónde salir, no sabemos cómo reaccionar. ¿Sabe por qué? Porque estamos recibiendo las consecuencias de apartarnos del propósito divino. Amén. Capítulo 2, versículo 7. Fíjese lo que hizo Jonás y quiera Dios que hagamos nosotros en esta noche. Cuando mi alma desfallecía en mí, él está hablando adentro del pez. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová.
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Nuevamente, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando él estaba dentro del pez, cansado de sufrir, oró a alguien. ¿A quién oró? A Dios. Diga conmigo, a Dios. Y él dijo, cuando yo estaba en angustia, invoqué a Dios y él me oyó desde su santo templo. Quiera Dios que hoy en esta noche invoques, llames el nombre de él. Quiera Dios que entiendas que el pastor no te va a salvar, que los líderes de la iglesia no te van a salvar, sino que usted necesita a Jesucristo de Nazaret y a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y cuando digo Señor, es Señor que Él me diga, Jorge, anda para allá y para allá voy. Quédate quieto y me quedo quieto. Anda para allá y para allá voy. Mucha gente lo recibe como Salvador solamente. Sé mi Salvador, pero no seas mi Señor. Quiero ser el Señor de mi vida. Fíjese qué tremendo. Quiera Dios que entienda lo que hizo Jonás. Jonás, en medio de esa angustia, invocó a Dios, lo llamó a Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Usted decide en qué estado llegará a Nínive, pero le aseguro que a Nínive usted va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de Dios era que él tenía que estar en Nínive. Dios le dijo, andate, son 1100 kilómetros. Y él emprendió un viaje interminable. Estuvo cerca de 9000 kilómetros dando vueltas. Fue para Tarsis, de Tarsis volvió para Nínive, en el pez, lo que sea. Sí, perdió tiempo, perdió vida, perdió frustraciones, cansancio, perdió plata. Se levantaron tormentas, fue echado al mar, se lo tragó un pez. Y dice la Biblia que el pez, cuando él invocó y llamó a Dios en el medio de la tormenta, dijo, tu propósito se cumple en mi vida. Viene el pez y lo vomita en la costa. Y él se levanta, usted tiene que seguir leyendo, fíjese, simplemente un versículo. Capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Va la ballena o el pez, lo que sea, lo vomita, y ahí él se levanta y Dios le dice, anda a Nínive. Sí, voy a Nínive. Voy a Nínive. Se dio cuenta que vivir fuera del propósito de Dios lo estaba matando. Mi hermano querido, mi hermana y mis amigos, seguir viviendo fuera del propósito de Dios te está matando. Te está arruinando la vida, te está secando. No estás disfrutando lo que Dios te quiere dar. No sos pleno, no sos bendecido. ¿Por qué? Porque andas dando vuelta. Andas dando vuelta. ¿Qué tal si hoy tal vez estás en el medio de la tormenta, en el medio de la enfermedad, del fracaso, del estancamiento? Le decía al Señor, Señor, yo quiero servirte. ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué tenés para mi vida? Y dejar que Dios te diga, quiero que hagas esto. Y usted diga, Señor, eso voy a hacer. Mi hermano, Dios va a cumplir su propósito con usted. Pero usted decide, leí algo en el Facebook que me encantó y que Dios me trajo esta palabra, ¿sí? Usted elige o con amor o con dolor. Pero mi hermano, que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Sabe por qué?